Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy, teniendo en cuenta que pues empezamos un poquito atrasado. Yo tenía aquí problemas con el equipo, problemas técnicos, pero bueno, afortunadamente ya están resueltos. Quiero compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla y pues vamos a grabar la clase de hoy. Es importante que se vean un video. Yo se los voy a compartir ahorita en el grupo. Si alcanzamos, pues vemos algo del video ahorita. Entonces, voy a compartirles pantalla. Y vamos a hacer un repaso un poquito de la guía 2 de lectura crítica. Empezamos aquí diciendo en el texto una frase de Sopo. Dice que la persuasión es más efectiva que la fuerza. Eso lo dijo Esopo hace un mundanal de años, y es cierto. Entonces, un texto privilegiado para nosotros, convencer, persuadir es convencer a otro, ¿sí? Son nuestros argumentos. ¿Cómo convences tú a los demás de tus ideas? De eso es de lo que se trata esta clase. Yo quise hacer un ejemplo práctico, ¿sí? Porque a mí me gusta mirar primero cómo nos convencemos o nos dejamos convencer. Para esta clase yo les puse a ustedes un video que sacó Netflix. Por eso esa clase no la pude guardar, porque de Netflix tiene derechos de autoría y YouTube no permite. Un video donde en ese texto el autor nos convencía de la necesidad que tenemos de ser un poco más críticos con relación a las redes, al manejo que hacemos de nuestras redes sociales. Y eso es un texto argumentativo. Y tiene un argumento bastante fuerte que a nosotros nos queda difícil refutar, porque nosotros nos damos cuenta que eso que ellos dicen con la realidad se articula. O sea, uno dice, ve, lo que están diciendo ahí es verdad porque yo lo vivo, porque yo lo veo en las otras personas. Entonces, el texto audiovisual nos persuade de tener cuidado con el uso de las redes sociales y con todo el manejo que a partir de él se le da a nuestra vida. O sea, es que el asunto va más allá de pronto de convertirlo en un diablo, como algunos hacen, de que no, que entonces ahora las redes, no. Lo que pasa es que uno tiene que ser consciente. Esto es un veneno, las redes sociales son un veneno, saber utilizar. O sea, yo no puedo desconocer el peligro que tienen las redes sociales y decir que es mentira. No, si es verdad, nos aleja de nuestras relaciones familiares, nos convierte en esclavos de la tecnología. Yo le digo, por ejemplo, en mi experiencia particular, nosotros en la familia hacemos encuentros familiares y todos los encuentros familiares son sin teléfono. ¿Ya? O sea, todo el mundo guarda el teléfono porque nosotros decimos, bueno, aquí los que estamos somos los que nos queremos y entonces pues no nos está pasando nada como para tener que estar totalmente conectados. Podemos durar media hora, 1 hora o 2 horas sin conectarnos y no va a pasar nada. Y los seres que amamos están aquí, entonces pues, que son lo más importante después de Dios, ¿no? Otro ejercicio que yo he porque uno tiene que tener consonancia, es cancelar las notificaciones en mi teléfono y aquí en el computador. Yo no tengo notificaciones, yo no me dejo, a menos que, o sea, tengo algunas, pero son muy pocas,
Y son, por ejemplo, las notificaciones del banco porque yo necesito saber pues cualquier movimiento de mi banco. Entonces, esas sí las tengo. Pero con esa intención. Y eso el banco me manda cualquier cantidad de cosas, pero yo sé que pues yo esa la tengo que tener porque si hay algún fraude o algo, pues yo tengo la oportunidad de saberlo. No sé si ustedes ahí ven les compartí pantalla, ¿sí lo están viendo? ¿Están viendo la pantalla? Nadie me contesta, se durmieron. Les pregunto, ¿están viendo las pantallas? Sí, señor. Bueno, vale, vale. Listo, listo. Bueno, entonces empezamos que el texto argumentativo, su principal función es persuadirnos, llevarnos a la acción de lo que la otra persona quiere que yo haga. Por lo menos en este caso, yo les digo que en conclusión de ese video, yo lo que he hecho es quitar las notificaciones de mi teléfono y darme espacio sin el teléfono. Por eso yo les decía a ustedes que yo, por lo menos yo después de 8 de la noche, 7 de la noche, yo ya no miro el teléfono, yo lo guardo. Y mi hija sabe que si quiere conversar conmigo, tiene que llamarme porque no voy a estar allí en el WhatsApp ni en el grupo. A veces lo miro y vuelvo y lo coloco por allá aparte, pero no lo tengo en la mano. Entonces, a mí el texto me persuadió, espero que a ustedes también, porque eso es un texto argumentativo, ese texto que te persuade. Entonces dice, el texto argumentativo trata de expresar una idea exponiendo argumentos que la sustenten. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Que yo tenga argumentos, y los argumentos para sustentar una idea tienen que ser lógicos y razonables, ¿ya? ¿Y qué hago yo con estos argumentos? ¿O por qué son importantes? Porque van a resaltar las opiniones del autor, su postura, o sea, ¿cuál es mi postura? ¿Cuál es mi idea? Si yo voy a hacer un texto argumentativo, que no tengo ninguna idea, no está haciendo usted un texto argumentativo. Lo primero que usted tiene que tener cuando va a hacer un texto argumentativo es una idea, una idea que usted quiera defender o una idea de la cual usted quiera persuadir a otro para que lo haga. Esa es la esencia del texto argumentativo. Hay gente que coge y hacen un resumen y eso que es un ensayo. Eso no es un ensayo. Un ensayo es un texto que convence a alguien de algo. ¿Que lo convence de qué? De su opinión. Entonces dice aquí, y forma particular como este ve e interpreta el mundo. Yo en un texto argumentativo tengo que mostrarle al otro cómo yo estoy viendo al mundo, mi postura, y a partir de un mensaje central que concede mediante diferentes estrategias. Entonces yo me armo de una estrategia para convencer a los demás de que mi visión del mundo es la correcta. Listo, eso, así es que es el texto argumentativo. ¿Cómo identifico yo un texto argumentativo? Porque yo estoy viendo que el autor me quiere convencer de su opinión, de sus ideas. ¿Ya? El desafío del lector está, ¿cuál es el desafío mío? Cuando mi lectura es crítica. Ese es el desafío mío, que mi lectura sea crítica. ¿Pero eso qué significa? Que yo pueda reconocer, interpretar, ¿sí?, todos estos pensamientos desde una posición que se valga también de argumentos, es decir, asumir una posición crítica. Entonces, cuando yo asumo una posición crítica, cuando yo puedo identificar eso, yo digo, ve, el autor me quiere convencer de esto y está utilizando estos argumentos y yo puedo asumir una posición crítica. ¿Qué es asumir una posición crítica? Yo decir, bueno, en esto tienen razón, en esto no. Yo pienso que lo que el autor dice es cierto, pero hasta aquí. O no, todo lo que el autor está diciendo es verdad. Ya, yo puedo asumir una posición crítica. O yo digo, eso que el autor está diciendo es completamente equivocado. Y yo digo que es equivocado por esto y esto y esto. ¿Con qué yo dialogo? Eso se llama dialogar con el texto, pero eso es
tener una lectura crítica del texto. Ya yo saber y yo decir, hombre, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o estoy parcialmente en acuerdo con algunos de los argumentos y con la tesis del autor. Eso es el reto del que lee un texto argumentativo. Ese es el reto. Uno, asumir uno también una posición crítica. Uno no puede tragar. Y miren ustedes lo que está pasando ahora en las redes sociales con las fax news, noticias falsas. Les dan una noticia falsa y lo creen todo. O sea, todo no se puede creer. Ahora, hay temas en los que yo no tengo conocimiento. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me documento o le pregunto a alguien que sepa. ¿Ya? Si el texto es sobre educación, yo puedo asumir una posición mucho más crítica que si el texto es de otro tema. ¿Por qué? Porque yo conozco el tema educativo, pero no conozco todos los temas. Entonces, allí es donde uno empieza a profundizar en un tema para poder asumir una posición crítica. O sea, yo no puedo tener una posición crítica en todos los temas, porque yo no soy experta, porque no tengo presaberes, ¿ya? Entonces, yo asumo una posición crítica y digo, hombre, no sé, tengo que investigar, ¿ya? Esa también es una opción cuando leemos un texto de tipo argumentativo. Asumir una posición crítica. Por eso yo a ustedes les presenté el texto y les dije, asuman una posición frente a ese texto, háganme un comentario. ¿Qué estaba yo buscando? Que ustedes mirar si el texto los persuadió o no los persuadió, y si usted lo que hizo fue repetir lo que el texto dijo. Esa es la peor actitud. Yo no puedo repetir como lorito lo que el texto dijo, yo tengo que asumir una posición crítica, ¿ya? Frente a eso, ¿ya? Frente a ese, asumir una posición crítica. Y si yo digo, hombre, si tiene toda la razón, también tengo que tener argumentos para asumir esa posición. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, el desafío de nosotros para leer en forma crítica es interpretar eso que está allí y asumir también una posición frente a ese texto, pero no una posición de convencida. O sea, ay, ya sí. Hay gente que cree que todo lo que sale en la televisión es verdadero y que todo lo que está escrito es verdadero. No, la gente inventa fact news. Miren, ahora las tenemos de moda, las fact news, noticias totalmente falsas, no tienen asidero en la realidad. Alguien se las inventó y las montó ahí y todo el mundo le cree. Y no es así. ¿Cómo sabe uno que no es así? Consultando, investigando. Entonces, el lector crítico no se deja convencer tan fácil. Él lee más. La lectura te lleva a leer otras cosas. Miren ustedes, por ejemplo, que yo me quedo asombrada porque yo digo, bueno, hace como 3 días en el noticiero el periodista decía que los niños y adolescentes son más resistentes al virus, pero también llegan a UCI, pero también se llegan a una sala de urgencia y también hay que hospitalizarlos y ponerles respiración y todo lo demás, ¿ya? Sin embargo, uno ve a los de educación hablando de que hay que volver a la alternancia por la salud mental. Y entonces no hay coherencia, porque en el mundo no han vuelto. Ahora, en el mundo los colegios no tienen grupos de 40 ni de 35 estudiantes. En Europa los salones tienen 12, 15 estudiantes, en Estados Unidos también. En los países desarrollados donde se está dando clase, los grupos son de 12 y de 15. En los colegios privados de Bogotá, los salones son de 12 y 15. Entonces, pues, obviamente es muy fácil volver allá. Y esos colegios tienen todo el protocolo de bioseguridad y los niños tienen sus tapabocas y tienen sus geles y tienen sus alcoholes y los baños tienen suficientes lavamanos y todo lo demás. Pero yo digo, y ellos sí están mirando la realidad del país. Mire, si ustedes están aburridos, están encerrados, nosotros más. Yo estoy aburrida. Ay, ya yo quisiera estar con los chicos, con los jóvenes, pero son altamente contagiantes. Y entonces viene el tema, por ejemplo, que yo decía, bueno, entonces ellos no saben que nosotros no vivimos en el mismo lugar donde trabajamos y que en zonas, por ejemplo, como San Carlos, los maestros vienen la mitad de Montería, donde el pico está que revienta y donde no hay contagios, pero en Montería sí, en Cereté también, en Ciénaga de Oro, y la mayor parte de los docentes vamos a ir de acá a llevar el virus allá. No que a uno se le pega el virus en cualquier parte, sí, pero una cosa es que a ti se te pegue el virus
porque se le tenía que pegar, y otra cosa muy distinto es que a ti se te pegue en tu trabajo, sobre todo porque para nosotros no hay riesgo laboral, o sea, no es una enfermedad laboral. O sea, se te pegó el virus, te jodiste, te moriste y no pasa nada, y tus familiares, si no tienen porque la cuestión no está en morirse, porque todos nos vamos a morir, sino en las condiciones en que quedan nuestros hijos y nuestras familias. Y entonces tomar esos riesgos, yo empiezo a hacer todos esos análisis. Pero yo también digo, hay un problema social, porque los niños están en violencia intrafamiliar, porque la salud mental también es importante, y no solo la de ustedes, la de nosotros también. A nosotros los maestros nos hace falta en los alumnos. Y que por eso que los profesores viejitos no nos queremos ir, porque uno le hace falta estar en el colegio, uno también le hace falta estar activo. Entonces ahí empieza uno a mirar que las cosas no son ni negras ni blancas, son grises. Pero lo cierto es que si no se puede hacer, si no hay aforo en restaurantes y en bares, pues tampoco puede haberlo en los colegios, porque es lo mismo. O sea, el distanciamiento social es la única forma, y entonces allí empieza la pelea. Pero miren lo que nos dicen los medios de comunicación y satanizan al maestro. El problema no somos nosotros. Yo no tengo problema en ir volver al colegio, pero ¿cómo hacemos para que yo no sea un vector de contagio a la gente de San Carlos cuando yo estoy aquí en Montería, donde hay alta contagiosidad? ¿Y cómo hacemos para que ustedes no me lo peguen a mí? ¿Y cómo hacemos para que el colegio tenga todas las condiciones que se requieran para que ustedes cada 3 horas se estén lavando las manos y haya el jabón y haya todos los elementos de bioseguridad? Porque entre otras cosas, no importa cuánto yo gane, mi empleador está en la obligación de darme los elementos de bioseguridad. Eso dice la ley. Y eso no tiene que ver con cuánto gana uno, porque la gente dice, ay, pero ellos ganan un poco plata, que lo compren. No, sí, yo lo puedo comprar. Y yo lo compro, yo compro mi tapabocas, mi alcohol y todo. Pero cuando está uno trabajando, el empleador debe darte eso. Entonces, y ahí empieza sí, pero yo digo, pero mi salud mental, yo necesito mis alumnos. O sea, es todo eso, ese es el problema de la persuasión. Los tonos grises. Nada es blanco ni nada es negro. Lo único que sí le digo es que nosotros somos los culpables. Bueno, entonces dice que prepárate para participar, asumir una actitud crítica frente a un tema. Vuelve a leer el tema 3 de la guía 2 para que refresques algunos conceptos. Entonces, asume una posición crítica sobre las redes sociales. ¿Ayudan o son un obstáculo para mantener nuestras relaciones personales? Eso era más o menos lo que hicimos en la clase de lectura crítica, la tercera creo que era, donde les puse el video. Ustedes podían hablar del video o podían hacer esta actividad, una breve encuesta con personas con quien has tenido contacto, y organízala en 2 grupos, los que defienden las redes sociales, los que no, y pregúntale las razones por qué tienes esta opinión, por qué opinas así, por qué no, por qué estás en contra o por qué estás a favor. Podían realizar un video, un audio haciendo la explicación, no tiene que ser necesariamente la foto del texto. Miren, aquí lo importante es que ustedes se mantengan en esta actividad de aprender, de dar su opinión. Para mí eso era vital. Bueno, ya muchos me dieron sus ideas, perfecto. Entonces dice, ¿cuáles son los elementos del texto argumentativo? Yo voy a hacer un texto argumentativo. ¿Qué debo tener? Bueno, lo primero que yo tengo que tener es una tesis. La tesis es la columna vertebral de un texto argumentativo. Por eso un texto argumentativo no se puede hacer, que yo oigo eso de la gente que no sabe hacer textos argumentativos. Dice, bueno, tú te encargas de los 2 primeros párrafos, yo de los 2 siguientes. Si el texto es de 6, entonces se reparten, y que los temas, no sé cómo se reparte uno los temas. Es que tengan ustedes en cuenta que un texto argumentativo tiene una columna vertebral, ¿sí? Que es la tesis. Entonces, lo primero que hay que tener claro es la tesis. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la opinión a favor o en contra de un tema que usted quiere presentar? Por lo general, la tesis es una afirmación o una negación que refleja un pensamiento o opinión que pretende lograr que otros la aprueben
Una tesis se concreta en un enunciado, en una proposición que tiene sujeto, verbo, predicado. La correcta formación de la tesis propicia el surgimiento de líneas de argumentación. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué piensan de la vacunación? Un tema polémico. Entonces usted me va a decir, no, señor, yo estoy de acuerdo que vacunen a los abuelitos porque hay que protegerlos, los queremos mucho, esa vacuna está investigada, la 100 está recomendada, pues como todo medicamento tiene sus contraindicaciones, pero es más lo bueno que lo malo. Bueno, esa es una postura. De pronto usted me dice, no, eso está en una confabulación de Microsoft, no sé qué. Usted tiene argumentos para decir eso. A usted le consta. No puede ser esa su tesis, porque usted no puede hacer una tesis sobre las bases ficticias. Usted puede decir, ahora no quiere decir que no pueda estar en contra de las vacunas, pero yo sí he escuchado argumentos positivos. Por ejemplo, hombre, yo no estoy de acuerdo con las vacunas en los ancianos, en las personas mayores que son las que se están vacunando, porque esa vacuna todavía no está aprobada, está en su última fase de prueba. Entonces, que la prueben con los abuelitos de otros, pero no con mi abuelita ni con mi mamá. Porque está en una fase todavía de prueba, porque no hay manera de saber los efectos secundarios a 6 meses sin que hayan pasado 6 meses de la prueba. O qué va a pasar con la prueba en 2 años, no se sabe porque todavía no ha sido probada 2 años. Entonces yo digo, yo tomo el riesgo de no vacunarla a mi mamá ni a mi abuelita y espero a ver qué le pasa a los otros ancianos. Esa es una postura más coherente, porque tiene que ver con unos argumentos, con una idea que yo puedo probar. Pero yo no puedo decir, no, que los Illuminati, ¿usted acaso conoce a los Illuminati? ¿Cómo? A menos que yo tenga unos estudios sobre los Illuminati y yo pueda meter los Illuminati allí. A mí me da risa porque mi papá dice, mi papá decía, a nosotros nos van a poner la genérica. Aquí en Colombia nos van a poner la genérica y yo voy a esperar, pero la comercial. Entonces, no, yo me puede ser otra postura. Yo me quiero poner la vacuna, pero la que ponen en Estados Unidos o la que es comprada, porque no confío en la forma como el gobierno maneja la salud. Es una postura que tiene mucha más de donde usted pegarse. O sea, lo que quiero decir es que usted tiene que centrarse en cosas que usted después puede hablar de eso. Usted sí puede hablar del sistema de salud de Colombia, pero usted no puede hacer una tesis que no tenga una base sobre algo de lo que usted después pueda conversar o de algo de lo que usted conozca, pero usted no puede hablarlo de algo que usted no conoce. Por ejemplo, si usted dice, no, porque los laboratorios, usted ha ido a esos laboratorios, no, entonces esa tesis no sirve, porque, o sea, no le sirve a usted, le sirve a alguien que sí haya participado de esos laboratorios, ¿cierto? Entonces, miren, lo más importante es tener nosotros un correcto argumento sobre algo. ¿Qué tema podemos escoger? Cualquiera. Podemos hablar sobre los cambios la afectación que ha tenido la pandemia en los adolescentes. De eso usted tiene todos los temas para hablar. ¿Cómo le ha afectado la pandemia a usted? Imagínese. A los jóvenes, pero entonces no hable de usted, sino de usted y de los jóvenes. Ahí puede hablar todo lo que quieras porque, imagínese, ¿quién más que ustedes para saber cómo les ha afectado la pandemia? Ustedes mismos son. Ahora bien, el ensayo argumentativo es un escrito en prosa que analiza, comenta con cierta profundidad, oiga, con cierta profundidad. O sea, no podemos ser superficiales, hay que investigar, hay que consultar, hay que ir más allá. Un determinado tema, a la hora de ser ejecutado, se caracteriza por la libertad del escritor de elegir el tema a tratar. O sea, puede que yo les dé a ustedes un tema general, pero usted ya va a escoger un aspecto particular. Tiene que ser libre. Y la forma en que se dispondrá de la estructura del texto al ejecutarlo. O sea, usted dice qué va a decir primero y qué va a decir después. Usted es libre para eso. El ensayo tiene que ser libre en esa parte. Junto al hecho de que trata de una interpretación personal, oye, es una interpretación personal que refleja juicios personales del autor, de tal manera que debe ser escrito en un lenguaje agradable que atrape al lector. Usted tiene que
atrapar al otro, convencerlo, pero sutilmente, ¿ya? No era como cuando vinieron los españoles aquí, que o te vuelves cristiano o te pasamos por te quemamos vivo por brujo. Y si no eres cristiano, entonces te ponemos de esclavo. Así no, tiene que ser con argumentos, con persuasión, suavemente. No es que usted ahora, como yo no me voy a vacunar y yo no creo en la vacuna, usted tampoco se puede vacunar. No, no, así no. O como usted cree en Uribe, que es el tema de moda. No, porque, ay, una maestra la sancionaron por eso, por estar hablando de Uribe. No, porque Uribe es la solución y todos los demás tienen que creer en Uribe. Y si usted no cree en Uribe, usted es guerrillero, usted es venezolano, usted es castroche. ¿Eso qué es? A usted no le consta. Yo puedo estar en contra de Uribe y en contra de Petro. ¿Qué pasó? No pasó nada. O porque esté a favor de Petro no significa que tenga que estar en contra del sistema económico, que entonces si yo estoy con Petro, es una cosa así enredada, no. ¿Ya? En el texto argumentativo usted tiene que liberarse, ¿ya? El otro no lo tengo que convencer porque yo solamente tengo la razón. ¿Con qué lo convenzo? Con hechos, con sucesos, con argumentos válidos. No puede ser así. Esa es una de las razones por las que yo, como docente, de pronto se acerca un poco más no es que uno esté pegado con Petro, ni mucho menos, como le digo a mi mamá, o sea, y si se muere Petro. O sea, que si se muere Petro y Uribe en este país, se acabó un país, porque no, eso no es así. No es así. O sea, uno no puede estar, si no es de un lado es del otro, no. Los tonos grises que les hablaba al principio, son los tonos grises la realidad de ahora son los tonos grises. Usted está de acuerdo en algunas cosas con un personaje y está en desacuerdo con otras. Sí, es un tema político. Hay unas cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no. Eso es factible, eso es argumentar. Entonces de eso se trata, que yo pueda argumentar sobre eso, hacer esas distinciones. Pero cuando usted es dogmático, eso es como cuando usted le dicen yo creo en Dios y entonces yo tengo que hacer todo lo que dice el pastor o el guía. Entonces, ahí no hay nada que hacer, ahí no hay argumento. No, pero eso lo dice la Biblia. ¿Y usted lo leyó en la Biblia? Si no lo leyó en la Biblia, perdóneme, pero por eso hay tanto fanatismo religioso, que la gente no lee la Biblia. La gente escucha lo que el pastor dice, escucha lo que el pastor interpreta la Biblia y cree que esa es la verdad. No, lea usted mismo y pídele a Dios que le dé sabiduría para comprender eso. Yo siempre cuando en mi grupo me dicen algo en lo que yo acá mentalmente no, yo le digo, Señor, muéstrame tú, porque solo tú me puedes convencer. Pero no me sé una discusión con el líder, ni mucho menos, y después aparte la llamo y le digo, mira Vicky, yo no estoy de acuerdo con esto y esto, muéstrame en la Biblia dónde es que dice eso. ¿Dónde está eso en la Biblia para yo poderte creer? Porque la Biblia sí me convence, pero no ese fanatismo ciego, ¿ya? Eso es de lo que les estoy hablando aquí. La argumentación exige que no tengamos posturas radicales y ciegas. Y entonces usted no ve nada, porque ni lee nada, ni busca otro argumento, porque es que como lo dijo fulano, así hay que hacer, y eso no tiene... No. Cuando me lo dice Dios, sí le creo. Que Dios me lo revela en un ayuno, en una vigilia. Se me viene ese pasaje de la Biblia y yo digo, no, eso me lo mostró Dios. Pero así que me lo muestra una persona, yo dudo, ya, yo soy crítica. Eso es ser crítico. Y decirle a la persona, pero justifícamelo, argumentame. Bueno, entonces, lo primero que debemos tener en el texto argumentativo es la tesis, la idea, la opinión. Que no puede ser radical, ¿ya? Tonos grises, por favor. Yo estoy de acuerdo con esta idea, aunque tales cosas, tales consideraciones, ya no puede ser radical, porque eso, el radicalismo no permite hacer textos argumentativos, ¿ya? O sea, no son los textos argumentativos que uno necesita leer, ni que yo quiero leer. Tenemos que tener posturas grises, ya saben, ni negro ni blanco, sino posturas críticas frente a la realidad. Entonces, el otro elemento que nosotros tenemos que tener es el argumento. El argumento es un enunciado
que expresa un punto de vista con una idea central a favor o en contra de algo que pretende ser sustentado o justificado para darle confianza a un determinado destinatario. Este es el eje principal de la argumentación, la cual ha sido objeto de interés desde la antigüedad, sobre todo en las áreas donde se dedica al estudio del habla y la escritura para ser empleado en la persuasión o convencimiento. Actualmente el estudio de la argumentación se mantiene vigente debido a la gran influencia que los medios de comunicación tienen sobre la sociedad, la cual se manifiesta en el planteamiento de estrategias argumentativas para convencer al público. Eso ya lo vimos en el video. ¿Sí? Siempre nos van a querer convencer de que tomemos Coca-Cola, de que nos vacunemos, de que no vayamos al paro, o de que sí vayamos al paro, de que nos van a querer convencer de cualquier cosa que ellos quieran, la cual se manifiesta en el planteamiento de estrategias argumentativas para convencer al público acerca de ciertos valores e ideas. Estas estrategias argumentativas también son usadas en el entorno habitual, o sea, esto todavía se está estudiando, imagínense, ¿cómo convenzo yo al otro? Uno se queda asombrado, ¿cómo hizo Hitler para convencer a tanta gente para que lo siguiera y mataran a la mitad de la población y mataran a ese poco judío? Yo también digo, ¿cómo hace Uribe para convencer a tanta gente? De que la guerra es la solución en Colombia, y yo no entiendo. De que la solución es poner preso a los guerrilleros y no sé qué, cómo convence a la gente de eso, yo no sé, no entiendo, yo no sé, ¿será que la gente quiere seguir en la guerra? Es que a la gente le gusta la guerra, a la gente le gusta la pelea, el conflicto. Ya está demostrado, en los países civilizados no hay guerra interna. Y la única manera, como hizo Europa, Estados Unidos, Inglaterra, todos estos países para salir adelante ha sido hacer borrón y cuenta nueva y empezar a desarrollarse. Y borrón y cuenta nueva. Piensen ustedes Primera y Segunda Guerra Mundial. Y después de la Primera y Segunda Guerra Mundial se unen todos, hacen la Unión Europea y se ponen de acuerdo. ¡Qué belleza! Y hacen las paces con Rusia y se perdonan todos los muertos que hubo. Eso nosotros no hemos podido ver ese pasaje de la historia y aplicarlo acá. Y eso está en la historia. O sea, no es que yo esté en contra de Uribe, no estoy en contra de eso. De que no podamos entender, pero no le he hecho la culpa a Uribe, sino a los que apoyan la guerra. Y no porque sea guerrillera, sino porque quiero que mi país progrese, quiero que ustedes tengan un futuro, quiero que el país salga adelante. O sea, fíjense ustedes, esos son líneas de argumentación. Entonces, mire, ¿cómo argumento yo? Con ejemplos, por ejemplo. Eso fue lo que hice en este momento. Yo les puse a ustedes el ejemplo de Europa después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hizo Europa? Después de una guerra que no le duró 50 años como la de Colombia, se puso de acuerdo, hicieron la Unión Europea y salieron adelante. Y olvidaron todos los destrozos que hubo. Estoy poniendo que un ejemplo. Dice, ejemplificación, muestra una cosa concreta, lo que queremos decir, y se trata de explicar casos concretos, situaciones y anécdotas que ilustran lo que queremos decir con nuestra tesis. Entonces, yo pongo un ejemplo de lo que pasó en otro contexto o a otras personas. Lo mismo como, por ejemplo, el tema de vacunación. Entonces usted dice, no, porque a tal persona, y se murió. Entonces, por eso yo no me vacuno. O usted dice, sí, pero en tales partes ya se ha vacunado el 90% de la población y la economía como en los judíos. Allá en Israel ya se vacunó el 90% y la gente está feliz trabajando y allá no hay COVID. Y busco las referencias. Eso es hacerlo ¿cómo? Con un ejemplo. Usted busca un ejemplo. No se pone a decir lo que a usted se le ocurre en su mente. Usted busca un ejemplo concreto de eso que usted está de acuerdo. Bueno, ¿cómo se reflejó en otro? Esa es la primera. Dice, por ejemplo, una persona escribe a la sección cartas al director de un periódico local para quejarse de los trastornos que ocasionan las obras que se están llevando a cabo en la calle de su pueblo y cuenta una aparatosa caída que ha presenciado recientemente en una de las calles. Pone un ejemplo. Bueno, yo estoy en desacuerdo con esto y pone el ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, se ayuda de una situación, de un ejemplo. La contraargumentación es otra estrategia. Dice, se trata de refutar, contradecir o presentar como erróneas algunas opiniones o argumentos de lo contrario. Miren, cuando yo quiero defender mi idea, lo primero que yo tengo que saber es qué dicen los contrarios.
Entonces los contrarios dicen tal, yo me le voy por ahí. ¿Ya? Yo me voy por ahí. ¿Qué dicen ellos? Y busco el error en el argumento contrario. ¿Ya? Un político está dando un discurso electoral en el que se limita a defender con un argumento su propio programa para convencerse que es la mejor opción, sino que a la vez ataca y contradice o desmonta los razonamientos del otro político. Entonces el otro político dice que va a ser un río y después al río le va a hacer un puente. Entonces usted viene y coge y dice, qué estupidez, ¿cómo se le ocurre que va a ser el río? ¿De dónde va a sacar la montaña para que llegue el agua? Eso hacen los políticos, ¿no? Empiezan a... Y al final usted no sabe ni qué fue lo que él propuso, porque se concreta tanto en encontrarle errores a la otra propuesta que no la... No sabe uno ni qué propuso él. Miren que nos pasó así con Petro, ¿no? La gente decía, no, porque si usted vota por Petro, se va a volver Colombia un castrochavismo. Y yo le pregunto al que me dice eso, y yo le digo, ¿y tú conoces las propuestas de Petro? No, nos vamos a volver castrochavistas, pero tú conoces cuál es la propuesta de Petro y cuál es la propuesta de Maduro para poder decir, sí, son las mismas. No sabes. Porque nosotros nos dejamos convencer muy rápido. Con eso no quiero decir que las propuestas de Petro todas son buenas y que son la panacea. No, le estoy poniendo un ejemplo. ¿Ya? Estoy contraargumentando. Los uribistas dicen que la postura de Petro es la misma de Maduro y de Chávez. Y usted conoce esa postura. ¿Usted sabe cuál era la propuesta de Chávez y de Maduro? ¿Y sabe cuál es la propuesta? No, bueno, entonces con eso yo lo dejo que muertecito. Porque la persona con la que le estoy contraargumentando. Me estoy metiendo en lo que él dice, refutando que lo que él dice no tiene asidero en la realidad. Y como los uribistas no leen, no les gusta leer, no saben, sino que creen. Cuando las personas son dogmáticas, eso es como cuando el pastor le dice a usted no sé qué cosa, no sé qué, y yo le digo, y usted lo leyó en la Biblia. El pastor le mostró dónde dice eso en la Biblia. Pues como usted no ha leído la Biblia, yo enseguida encuentro el quiebre de lo que dijo el otro. Puede que lo que el otro dijo sea verdad o sea mentira, pero como usted no lo ha leído, usted no tiene, ahí queda, sí me hago entender a lo que les estoy diciendo. O sea, cuando yo el contraargumento es buscarle el quiebre al otro, a la postura del otro. Como yo sé que a la gente no le gusta leer, yo con eso callo a cualquiera. Yo digo, pero usted lo leyó bien. No, porque el pastor dice esta cosa, pero usted lo buscó en la Biblia y no, porque en la Biblia dice, pero búscame, dame el pasaje y vamos a leerlo para ver si dice. Y la persona como no le gusta leer, ni siquiera quiere que busque la Biblia. No, yo la busco aquí en el teléfono, busco la mía de Miguel. No, yo no voy a leer eso porque si el pastor lo dijo, es verdad. O sea, pero ya perdió. Porque no pudo contra mis argumentos. Yo ataqué y gané. No se atrevió ni siquiera a buscar la Biblia para leerlo, imagínense. Yo voy ganando, no me convenció, no logró llegar allá. Eso es hacer un contraargumento, buscar la debilidad del otro, de la otra postura, ¿no? La tercera estrategia para yo convencer al otro es la argumentación por analogía. Dice, se trata de establecer una comparación entre el caso o la opinión que se defiende y otro caso en situación similar. Es como lo que es válido o se acepta en un caso debe valer también para un caso que estoy exponiendo. Por ejemplo, un niño intenta convencer a su padre de que lo deje ir a una fiesta. Sus padres insisten que es demasiado joven y el niño argumenta que es su amigo de la misma edad, que a él sí le dejan ir. Un argumento muy común, ¿ya? Entonces, es buscarle el quiebre al otro, ¿sí? Porque uno dice, no, pero mira que Margarita si los papás si les regalan un viaje, a mí no. Entonces, mira que a la prima fulana tal cosa, eso lo usan mucho los adolescentes de argumentación por analogía. Y la última forma de argumentación es por autoridad. Se trata de utilizar en nuestra argumentación las palabras o opiniones de ciertas personas de prestigio. Por ejemplo, para mí prestigiosa la Biblia. O sea, si lo dice la Biblia, difícil que no crea. Alguien que se considera una autoridad en el tema viene a decir, esta persona que es experta piensa lo mismo que yo.
tengo que estar en lo cierto y por lo tanto me deben creer, ¿no? Porque es que cuando, fíjense que ahora con lo de la vacuna, la gente dice, Manuel Elkin Patarroyo dice, y yo veo los videos y digo, carajo, pues si lo dice Manuel Elkin Patarroyo, que es el científico, el único que nos queda aquí en Colombia, entonces yo digo, debe ser verdad, ¿ya? Porque si lo dice Manuel Elkin Patarroyo, debe ser verdad. Entonces, ese es un argumento bastante convincente. A veces a uno le dicen, no, lo dice fulano, pero uno ese fulano no lo conoce. Entonces, pues uno no lo discrimina como alguien importante. Es como cuando yo les digo a ustedes, corregir un texto es importante, necesario y no se puede dejar de hacer. Porque miren, y les pongo, ¿qué ejemplo de autoridad les pongo yo a ustedes? García Márquez. Después que se ganó el premio Nobel, 10 años después de haberse ganado el premio Nobel con 100 años de soledad, hizo una versión mejorada. O sea, si un premio Nobel se toma el trabajo de corregir su escrito, ¿cómo miércoles me va a decir usted a mí que le salen los escritos de una de primera? Por Dios. Imagínense, si nuestro único premio Nobel se toma el trabajo de corregir su escrito, después de haber ganado un premio Nobel, él hizo una versión mejorada de 100 años de soledad. Imagínese usted o yo, que somos principiantes. De pronto yo soy principiante ahí, incipiente. Pero usted que no sabe ni escribir una oración bien y entonces no quiere que le corrijan la oración. ¿Cómo le parece? Ese es un argumento de autoridad que uno utiliza. ¿Por qué? Porque es que no estoy hablando de ño de los palotes. Estoy hablando del único premio Nobel que tenemos en Colombia. Entonces, ese es un referente de autoridad. ¿Qué es importante aquí cuando yo utilizo autoridad? Yo tengo que utilizar a alguien realmente conocido para el que me está escuchando. Porque si yo les digo a ustedes que lo dice María Cristina Serafine, usted no conoce quién es ella. ¿Ya? Y ahí viene un tema que yo siempre he discutido, y es el siguiente. Les voy a poner el argumento y la enseguida de una vez todo. Resulta que la gente le dicen a un estudiante, busque por internet tal tema. Mire, eso ni en las eso no lo hacen. Yo estudié virtual especial y yo estudié una especialización y una maestría virtual y a mí nunca me pusieron una tarea así, que busque por internet tal tema. No, a mí me daban unos referentes de autoridad. A mí me decían, busque la teoría de Pepito Pérez, de acuerdo a lo que Kaylin Vega expresó en el libro tal, amplíe. Y entonces yo tenía que buscar en internet el libro de Kaylin Vega, o me daban el acceso al libro. No, y también tiene que buscar lo que Jesús Manuel comentó sobre tal cosa. Yo buscaba autores reconocidos. Eso es en lo que fallan algunos maestros que creen que usted abre en internet y le salen 1000 pantallas, 1000 posibilidades. ¿Y cuál de esas es la verdadera? No se sabe. Por eso yo a ustedes sí les pongo líneas para que ustedes amplíen. ¿De acuerdo a qué? A esos líneas. Que se vean unos videos. No, búscate un video en YouTube. O sea, pero si hay tanto video en YouTube sobre las mismas cosas y puede que el video ni siquiera sea. Y que yo les tengo que decir a usted, váyase a este YouTube, porque yo sé quién lo hizo. ¿Quién conoce la argumentación? ¿Quiénes conocen a esos personajes de autoridad? Yo, porque eso fue lo que yo hice, estudiar quiénes son los que realmente tienen la credibilidad para poder decir o afirmar cosas que sí están científicamente comprobadas. Yo no sé si usted sabe, pero en las universidades a uno no lo dejan utilizar Wikipedia, porque resulta que en Wikipedia cualquiera publica. O sea, no necesariamente eso que está en Wikipedia es verdad. Cualquiera puede publicar. Y no se sabe si de verdad él hizo una investigación. O sea, nadie lo verifica. Ese de Enflojo, ¿cómo es que es? Hay una página también de Enflojo, de Rincón del Vago. Cualquiera publica en el Rincón del Vago. No son argumentos de autoridad, no son escritos de autoridad. Entonces, si un profesor le dice a usted, investiga por internet, dígale, profe, ¿y a qué autores podemos consultar? Porque todos los autores no son realmente válidos. Y aquí terminaba, ¿sí? Donde usted tenía que cada uno de estos colocar aquí en el cuadrito para ver para hacer la diferenciación entre un argumento y otro. En la tercera encontramos un ensayo de José Martí sobre la educación pública y hay unas preguntas
para responder. Miren, le dicen quién es José Martí, para que usted sepa que pues, el que aquí escribió no era ningún show de los palotes. Tenemos otro texto de José Martí. ¿Sí? Entonces, en la clase que viene, vamos a trabajar a José Martí. Listo, eso es lo que quiero que vayan leyéndose a José Martí yo sé que para la guía 2, pero no se preocupe que para la guía 3, pero yo necesito que leamos esto y hagamos contextualización con base en nuestra educación. Porque quiero que trabajen juntos. O sea, la próxima clase va a ser sobre los textos de José Martí. ¿Por qué quiero que lo trabajemos juntos? Porque nosotros tenemos que hacer un ensayo para finalizar que va a ser el examen final de la materia. Entonces, este es un tema que yo necesito que ustedes y yo organicemos. Lástima que solamente tenemos un solo día por semana y que yo esta semana estuve otra vez enferma. Yo no sé si ustedes cuando les di clase a ustedes se me enfermaba este ojo, pero he estado en reposo visual y no he podido leer nada porque el ojo, hoy tengo una cita a las 10, entre otras cosas. Ay Dios, ya me tengo que ir a arreglar para la cita. Entonces he estado muy mal del ojo, por eso esta semana en la tarde no he estado con ustedes porque otra vez el ojo lo tengo picho, pero bueno. La semana que viene vamos, el lunes en la tarde o el martes, yo les estoy avisando, vamos a hacer una charla sobre este texto de José Martí y cómo podemos hacer para que empecemos a generar la tesis. Usted sabe que primero es tener la tesis sobre nuestra educación, sobre lo que nosotros somos como jóvenes, sobre las redes sociales, sobre todos estos cambios, porque lo tenemos que hacer de un tema que usted pueda decir algo. ¿Quién más puede decir la afectación que ha tenido usted del COVID, de todo esto que usted mismo? ¿Quién más puede hablar de lo que ha sido la pandemia para usted que usted mismo? No, yo no otra. Entonces, ya hemos mirado, miren que por eso esto viene articulado, no crean. La primera guía les puse que ustedes me dijeran cómo les había ido con la pandemia. Ahorita vamos a mirar cómo nos ha ido con la educación, con el tema educativo, con el tema de las redes. O sea, estamos tocando, si se dan cuenta, todos unos aspectos para que usted tenga luego todos los argumentos para escribir. Listo, eso es lo que estamos haciendo. Llenándonos de argumentos para luego hacer el texto. Entonces yo necesito que leamos el texto de José Martín. Esta semana en la tarde les estoy conversando a ver qué día. De todas maneras, voy a grabar las clases y se las mando para los que no puedan asistir presencial. Entonces ha sido un placer. No sé si tienen algo que comentarme. Yo no les he cancelado los micrófonos. Entonces, no sé quién quiere conversarme sobre algo. En este momento pueden decirme. Ya recibieron la guía 3. Les voy a compartir, les voy a pedir que se vean este video. Bueno, ahorita los mando al grupo mejor, no aquí. Quedamos pendientes entonces en los textos de José Martí y en el video, ¿quién tiene algo que quiera compartir? Están dormidos. Yo creo que se durmieron. Les va a tocar volver a ver la clase. No, hombre, señor, estamos despiertos. ¿Será? Sí. Bueno, para la clase que viene no voy a hablar yo, van a hablar ustedes. O sea, léanse los textos de José Martí y hacemos una clase sobre eso. Eso, ¿cómo lo aplican ustedes en la vida de ustedes? Eso es la idea. Bueno, esta partecita, pero con fragmento. Usted me dice, mire, José Martí dice esto, yo estoy a favor, o yo estoy en contra, o esto se parece a lo que yo vivo. En fin, eso es lo que vamos a hacer en la clase que viene. Por favor, léanse los textos de José Martí. Nadie más tiene nada que conversar, nada que compartir. Señor, de grado 10 nada más estoy yo. Ay, son unos flojos. Pero ajá, no, que estén los que estén. Lo que pasa es que la gente está rebelde porque la gente cree que no. O sea, si usted no aprovecha la oportunidad, esto va para largo, le digo, esto va para largo. Esto va bastante largo y ustedes son los que aprovechan o no los procesos de aprendizaje. Son difíciles y si usted no hace la manera, pues más difíciles son. Toca hacer el esfuerzo y los que podamos, porque no hay otra forma. Solamente hay 14 participantes, pero bueno, yo
como siempre he dicho, yo trabajo, si hay 5, 5, si hay 10, 10 y si hay uno, le enseño a uno. Con mí no hay problema. Lo importante es que ustedes quieran. A las 10, pero no sé si vaya, porque estoy viendo como que estoy bastante bien. Bueno, entonces ha sido un placer, mis chicos, los quiero mucho, no se preocupen, aquí estoy para todos ustedes, los quiero. Señor, gracias. Chao. Chao, señor. Gracias. Chao, señor. Chao, señor.